Hacer el análisis también, Carlos, de lo que han sido estos 100 días ya del gobierno del presidente Francisco Sagasti y también el panorama electoral con Jeffrey Radzinski, analista político y director del grupo Fides. Jeffrey, ¿cómo estás? Muy buen día. Omar, buen día, un gusto conversar contigo, la audiencia de RPP. Bueno, quería aprovechar antes de entrar al tema de los 100 días del gobierno, la foto que se publica el día de hoy en el diario La República, me refiero a la foto electoral, la encuesta nacional urbano-rural que trae el Instituto de Estudios Peruanos. Una de las novedades es que Johnny Lescano, el candidato de Acción Popular, pasa ya a George Forsyth en esta foto, se ubica en el primer lugar y no sé qué opinarás tú, pero en el segundo lugar podemos hablar de un empate técnico entre Verónica Mendoza, que está segunda, George Forsyth ya tercero, Keiko cuarta con 8.1 y Rafael López Aliaga, que se ha colado en este escenario de los 5 primeros o en el empate técnico de los 4 en el segundo lugar. Efectivamente, Omar, se pueden hacer varios comentarios sobre esta del Estudios Peruanos que publica el diario La República. En primer lugar, continúa, digamos, ese hecho inédito en nuestra historia de tener a los principales candidatos con tan poca aprobación, con tan poco respaldo electoral. Es inédito en nuestra historia que faltando solo 6 semanas para las elecciones, ningún candidato llegue al 15%. Eso es un primer comentario. Lo segundo que podríamos decir es que más importante que ver exactamente en qué posición se encuentra cada uno es revisar las tendencias, es decir, darnos cuenta quiénes vienen de subida, quiénes de bajada, quiénes eventualmente están estancados y dónde son esas subidas y esas bajadas, en qué bolsones electoral, tanto geográficos como en características, edades, tipo de elector. Eso es lo segundo. Y lo tercero, ya de cara a los resultados, es que quizá ya se puede distinguir a dos grupos. Un primer grupo que ya encabeza Johnny Lescano, que ve en primer lugar con una tendencia creciente de subida, seguido muy cercanamente, como bien decías, de Verónica Mendoza, Forsyth de bajada y Keiko Fujimori, ¿no? Y Rafael López Aliaga, que ya está en quinto lugar y con una tendencia también marcada de subida, pero todo esto muy estrecho, ¿no? Hay solo 4 puntos entre el primero y el quinto. Y luego un segundo grupo con Urresti, de Soto, Acuña y Guzmán, que quizá en las próximas semanas ya se distancie, ¿no? Eso de cara a lo presidencial. Y de cara a lo congresal, que es muy importante también revisar que hay algunos partidos que no figuran tan protagónicos en lo presidencial como Somos Perú o FREPA, pero que tienen una presencia importante entre los primeros al Congreso. ¿Cómo está, Jeffrey? Muy buenos días, le saluda Carlos González. Y tal vez sea un poco prematuro hacer un análisis para determinar cuáles son las causas de este cambio en el panorama electoral, pero podríamos determinar al menos qué parte del discurso de Lescano está calando en los electores para que le den esta confianza que lo lleva a aumentar en las encuestas. Podríamos ensayar algunos temas sobre Lescano. En primer lugar, lo que resulta algo paradójico, pero creo que es fortaleza en su candidatura, es que Lescano se ha distanciado de las figuras principales de Acción Popular y de la propia bancada de Acción Popular, que recordemos es la bancada mayoritaria. Es decir, el candidato de Acción Popular es muy crítico de varios líderes de su partido y de la propia acción y la gestión de su bancada. Y eso tiene un sentido electoral, porque el Congreso tiene mucho repudio, tiene mucho rechazo ciudadano, por un lado. En segundo lugar, sí hay un elemento geográfico. No es casual que la mayoría del voto de Lescano esté en el sur. Solo un paréntesis ahí para como nota a pie de página, ¿no? Efectivamente, en el sur, Lescano tiene un 20%, es bien alto. Efectivamente, Omar, y a eso me refería. Sí se puede distinguir geográficamente
un aumento grande del escano en el sur y sostenido. Sí. Viene desde hace 3 meses esta subida principal. Entonces, ahí tienes un segundo elemento. Y uno tercero es la debilidad de sus contendores. La política se tiene que analizar en términos relativos, en términos comparados. Entonces, si uno ve el número absoluto, dice, bueno, Lescano no llega a 12%, tampoco es algo que tú digas imparable. Pero si tú lo ves de otra manera, puedes decir, oiga, Lescano en 2 meses ha triplicado su respaldo electoral, y eso sí es muy potente. ¿Y cómo ves o qué causas le podemos atribuir a esta subida también, digamos, bien importante que tiene Rafael López Aliaga, ¿no? Se ubica, igual, según las posiciones, es bien estrecho lo que estamos viendo, porque uno podría decir, está con empate técnico con el segundo lugar, que es Verónica Mendoza, que tiene 8.9, el señor López Aliaga tiene 7.6. Es súper estrecho. Pero, Jeffrey, por favor, me contestas después de la pausa. Son las 8:17 de la mañana. Estamos conversando con Jeffrey Radzinski, analista político y director del grupo Fides. Jeffrey, yo te dejé la pregunta de ¿qué se explica? ¿Cómo explicamos la subida del candidato Rafael López Aliaga? Que técnicamente podemos hablar de que hay un empate técnico pues en el segundo lugar, ¿no? López Aliaga representa la candidatura más conservadora en el espectro de los candidatos, y es interesante lo que ha ocurrido con su campaña, lo que viene ocurriendo con su campaña, porque la subida es grande y es sostenida. De hecho, los 2 candidatos que más suben son Lescano y López Aliaga. Sí. Y podríamos decir algunas cosas. En primer lugar, habría que preguntarse a quién le ha quitado votos, a quién le ha quitado un espacio el electorado López Aliaga. Mi sensación es que principalmente lo ha hecho con Forsyth y con Fujimori. Si uno revisa a detalle dónde está el voto de López Aliaga, está principalmente en las clases medias y en las clases altas. Y hay mucha diferencia de urbana, que tiene un crecimiento grande, frente a rural, donde sí tiene muy poco espacio, por ejemplo. Y lo segundo que también es interesante y también tiene en común López Aliaga con Lescano, es que tienen marcadamente más voto masculino que femenino. Y eso también tiene que ver con sus perfiles políticos y con su narrativa de campaña. En tercer lugar, diría que López Aliaga está haciendo una campaña que lo permite distinguirse de varios otros candidatos. Cuando tienes tantos candidatos pequeños, con mensajes y discursos muchas veces similares, el ser un candidato distinto, el dar un mensaje muy diferenciado, te puede permitir también ganar un espacio. Recordemos, en un electorado donde todavía 1 de cada 3 peruanos no sabe por quién va a votar, todavía no lo decide o dice que será viciado por ninguno. Jeffrey, y en medio de este escenario electoral, Francisco Sagasti, recordemos que juró como presidente un martes 17 de noviembre y se han cumplido ya 100 días de su gobierno, ¿no? Hay una frase que dice, todo lo que se puede medir se puede mejorar. Creo que este es un muy buen argumento para hacer un diagnóstico, ¿no?, de cuáles son los aciertos, pero también cuáles son los errores, según tu consideración y según tu análisis. En relación al presidente Sagasti, diría que en enero hubo un punto de quiebre. Si uno revisa las primeras semanas desde que asumió, si bien era un personaje poco conocido, es decir, teníamos un presidente que asumió y millones de peruanos no sabían quién era Francisco Sagasti, ¿no? Algunos sabían que era un congresista del Partido Morado, otros ni siquiera sabían eso. Sabíamos que veníamos de una convulsión política muy grande, y en ese marco, en ese contexto, asumió. Pero ya en enero, cuando llevaba 2 meses y cuando llegó con mucha fuerza la segunda ola del COVID, de la pandemia, podríamos decir que el gobierno fue revolcado por esta segunda ola. Si uno revisa el bajón en aprobación del presidente Sagasti en enero, fue muy grande. Una encuesta lo midió, me parece que bajó en Ipsos casi 30 puntos en una medición de hace 15 días. Entonces,
Eso es lo primero que diría en relación al respaldo ciudadano. Lo segundo que podríamos decir es que la frase que más ha acuñado el presidente Sagasti es que es un gobierno de transición y emergencia, pero no ha podido colocar una bandera dentro de esa transición y emergencia. Sin duda, la pandemia, sus efectos brutales en lo económico, en lo social, son lo que han marcado este gobierno, que ha mostrado debilidad, ¿no? Los cambios en el Ministerio del Interior las primeras semanas son muestra de ello. Y lo que creo que va a pasar en las próximas semanas es que su eventual éxito o mejora va a estar muy ligado a la posibilidad de la vacunación masiva. Ese es el gran tema, porque el protagonismo político lo van a tener más los candidatos en las próximas semanas que el propio presidente de la República. Eso es natural también cuando se acerca una elección. Y en ese sentido, Jeffrey, para mezclar ambas ideas, Julio Guzmán como candidato se ve perjudicado de alguna manera por la gestión de Francisco Sagasti, porque es uno de los candidatos que, viendo los últimos meses, pierde y pierde de manera constante. Sí, yo creo que hay un elemento de vasos comunicantes, de relación entre el gobierno y la candidatura de Guzmán. Creo que es un factor de varios, pero no es casual que la caída, digamos, más grande o el bajón, digamos, que tuvo en enero Julio Guzmán coincidió con la caída tan grande de la aprobación de Francisco Sagasti. Pero es solo un factor de varios. Yo creo que también tiene que ver la campaña, porque si uno revisa esta misma encuesta, Omar, Carlos, se dará cuenta que la aceptación que hay respecto, por ejemplo, de la bancada del Partido Morado es mayor que el respaldo que tiene el propio Guzmán. Entonces, no podría, digamos, concentrar todas las razones en el vínculo con el gobierno, pero creo que yo quisiera que tuvo un error, digamos, de campaña en pretender desligarse del gobierno, porque no se puede desligar de un gobierno que representa a alguien de su partido, que era candidato en su propia plancha. Ahora, Jeffrey, una de las debilidades de este gobierno, y eso lo han reconocido algunos voceros del Ejecutivo, es la gestión de la comunicación, ¿no? Pero en este punto no es que le estemos tampoco pidiendo mucho al gobierno, solo que sean mensajes oportunos, claros y precisos. ¿Qué es lo que podría estar imposibilitando al gobierno para mejorar los canales de comunicación? Y si realmente esto ha influido también en la desaprobación que, como tú muy bien referías, se había incrementado en contra de Sagasti. Mi sensación es que antes de analizar esos mensajes claros y oportunos, que son necesarios, en eso coincido, se tiene que analizar quiénes son los voceros de ese mensaje. En política, tan importante como el mensaje es el mensajero. Y lo que ocurre con el gobierno es que tiene muy pocos voceros con un alcance, digamos, de reconocimiento ciudadano. Y eso dificulta la tarea. Y por otro lado, no hay una agenda marcada con una o dos banderas que puedan distinguir la acción del gobierno. Entonces, al final, mi sensación es que todo termina regresando a la pandemia, y termina regresando a la pandemia en relación a insuficiencias o deficiencias y a efectos, por ejemplo, de la crisis económica en el empleo. Entonces, se complica la construcción de esos mensajes porque no hay personajes que tengan la fortaleza y el alcance que permitan zanjar o establecer una agenda del debate público. Ahora, ¿cuánto afectó, Jeffrey, el escándalo del Vacunagate a este gobierno? Si bien se supo a partir de la vacunación del expresidente Vizcarra, es sabido también que la canciller o la ex canciller Astete fue una de las vacunadas, igual que Pilar Macetti, que formaban parte de este gabinete hasta hace pocas semanas. Sin duda un episodio nefasto, porque los personajes, digamos, que intervinieron, Astete, Macetti, tenían un rol muy protagónico en el gobierno. Macetti era una de las, digamos, ministras más conocidas en un gobierno con pocos personajes conocidos, por un lado.
y por otro lado el propio gobierno la respaldó mucho, y muchos saludamos, por ejemplo, cuando dijo que sería la última en vacunarse, cuando ya se había vacunado. Entonces, no es solo el hecho de la vacunación secreta con personajes políticos que tenían a su cargo la negociación o el liderazgo de la pandemia. Es también el descaro absoluto para nuevamente mentir y traicionar la confianza ciudadana. Ese es un punto muy fuerte, ¿no? La canciller o la ex canciller Astete, yo apostaría que la mayoría de peruanos no saben quién es, pero lo que sí entienden los peruanos es que la máxima representante de la diplomacia peruana también estaba vacunándose escondidas y también estaba en ese momento negociando una compra. Entonces, ese es el asunto de fondo, Omar. Ahora, Jeffrey, algunas ideas, ¿no? ¿Qué cree usted que necesita reforzar el gobierno para superar este, digamos, estado de fragilidad que algunos ven en el Ejecutivo? Yo creo que reforzar un par de cosas que vienen haciendo medianamente bien. La primera es tener este discurso más frontal y decir las cosas que ocurren, independientemente que sean dolorosas o que sean malas noticias, porque creo que la ciudadanía ve ahí por lo menos un punto de distinción con tantas mentiras que suelen haber en la política. Y lo segundo es establecer una agenda muy acotada directamente con la pandemia. Más que las elecciones generales, que son en 6 semanas, el gran tema de debate público es la pandemia. Entonces, la eficacia que puedan mostrar para la generación de empleo en las próximas semanas, la eficacia que puedan mostrar para la vacunación masiva, es lo que va a marcar el fin de este gobierno, que como algo positivo, sí tenemos que decirlo, luego de meses muy convulsionados, parece que nos estamos conduciendo como corresponde a elecciones democráticas y generales el 11 de abril. Perfecto, Jeffrey. Muchas gracias por estas luces, estos comentarios. Jeffrey Radzinski, analista político y director del grupo Fides. No, un gusto nuestro, Jeffrey. 8:28, Carlos, nos vamos a una rápida pausa. Venimos con más aquí en Ampliación de Noticias. No se me vayan, ¿eh?